medidas que vamos a tomar, pero como les informamos, el miércoles tuvimos una reunión con los distintos empresarios y cámaras empresariales de la ciudad, porque estamos todos convencidos de que tenemos que colaborar conjuntamente para bajar la curva de contagios y sobre todo lo más importante, la hospitalización en la Ciudad de México y en general en el Valle de México. Entonces voy a dar el informe muy rápido, las medidas que hemos acordado y posteriormente algunos de ellos nos acompañarán con unas palabras. Entonces vamos a poner la presentación, además están aquí Fadlala Cabani, secretario de Desarrollo Económico, Eduardo Clark de la Agencia Digital de Innovación Pública y Oliva López, secretaria de Salud, y también a distancia nos acompaña Pepe Merino. Bueno, la Ciudad de México está en semáforo naranja con alerta, seguimos en este semáforo naranja con alerta, aun cuando estamos con especial atención. Adelante. Los indicadores de la evolución de la pandemia COVID-19 en la Ciudad de México, como bien dice, estamos en el límite del semáforo naranja y obviamente no queremos retroceder y por eso este trabajo compartido con los distintos empresarios de la ciudad y obviamente el llamado a la ciudadanía para que nos apoye a los demás, nos apoyemos todos para poder bajar la hospitalización. Adelante. Esta es la curva de hospitalizaciones en el Valle de México. Estamos en este momento en 4,596 personas hospitalizadas y lo que es relevante es que el 12 al 19 de noviembre aumentamos en 349 camas ocupadas en los últimos 7 días. Esta es en la Ciudad de México, en este momento hay 3,427 camas ocupadas y lo relevante también es que en 7 días aumentó en 200 camas ocupadas, 836 de terapia intensiva y 2,591 de camas generales ocupadas. Aún así estamos hoy al 50% de ocupación hospitalaria, es por eso que aún cuando está creciendo todavía estamos en semáforo naranja con alerta y pues lo relevante si seguimos es que de seguir esta tendencia de las últimas semanas, pues estaríamos hacia finales de diciembre con la misma ocupación hospitalaria, mediados, finales de diciembre, con la misma ocupación hospitalaria que tuvimos en mayo. Es decir, estamos a 6 semanas, 5 semanas de corregir esta tendencia para que no siga creciendo y no lleguemos a una saturación hospitalaria y en particular, pues, al límite que tuvimos en el mes de mayo y junio. Seguimos con un porcentaje importante de hospitalizados en la ciudad que provienen del Estado de México, es el 25%, y el 5% que vienen de otras entidades de la República. Y en noviembre, en términos de ingresos hospitalarios, estamos en este momento en un promedio de 282 personas que ingresan todos los días a hospitales de la Ciudad de México, mientras que en octubre estábamos en 238 y en septiembre, que fue el mes más bajo, en 227 personas que ingresan diariamente. Ha subido también el promedio diario de atenciones en el 911, en este momento estamos en 89 y 69 despachos de ambulancias. No todos llegan a hospitales, algunos se atienden en sus casas, pero son 69 despachos de ambulancias todos los días. El número de pruebas hasta ahora es de 5,063, ligera disminución que ustedes ven es porque tuvimos día festivo en la semana del 20 de noviembre, a principios de esta semana, el lunes, de tal manera que ese día no salieron nuestros compañeros de Secretaría de Salud a hacer pruebas. Estamos en un promedio de 5,063 diarias, pero como lo vamos a presentar en un momento, el objetivo es duplicar este número. El día de hoy ya iniciaron los kioscos de pruebas de antígenos, pruebas rápidas en la ciudad.
En la visita casa por casa, visitas informativas y de detección de sospechosos, la anterior, por favor. Estamos visitando 36.135 casas de nuestros compañeros de participación ciudadana que hacen un trabajo excepcional y 27.328 contestan cuestionarios. De ahí se determina si algunos son sospechosos y se les da el seguimiento médico y se orienta a que vayan a tomarse su prueba. El programa de hogares responsables y protegidos, donde se entrega un kit médico de apoyo alimentario y recursos económicos. En el mes de octubre fueron 14.577 y es probable que cerremos en el mes de noviembre con 15.225. Las siguientes acciones del gobierno de la ciudad para reducir las hospitalizaciones son las siguientes a partir del lunes de la próxima semana. Como lo mencionamos, además de los 117 centros de salud que hacen pruebas y atienden a personas con síntomas, tenemos los kioscos de salud en las colonias de atención prioritaria y a partir del día de hoy comienzan a funcionar 26 macroquioscos en zonas de tránsito y afluencia. Ya iniciaron, inclusive ahora me decía la Secretaría de Salud que hay 4 personas positivas que se detectaron ya en el transcurso de la mañana. Adelante. Aquí están algunas de las fotografías de los macroquioscos de la salud en donde se están realizando pruebas de antígeno. El resultado de la prueba está en media hora. Si resulta positivo se le da toda la orientación para que tenga seguimiento médico y para que pues se vaya a su casa de tal manera que pueda aislarse y no propagar contagios. Estas pruebas nos permiten identificar infección activa sin requerir su procesamiento en un laboratorio. Se toma la muestra directamente en el centro de salud, kiosco o macroquiosco. El personal procesa la prueba directamente en sitio y da un resultado entre 15 y 30 minutos posterior a la toma de muestra. Esa es la primera acción, es decir, a partir del día de hoy iniciamos con los macroquioscos y nuestro objetivo es duplicar el número de pruebas y con ello el objetivo final pues es identificar positivos, aislarlos, que no sigan propagando la enfermedad y darle seguimiento médico y en caso de tener alguna comorbilidad orientarlos para que puedan tener una atención temprana en los hospitales. La segunda medida es el sistema QR, que lo habíamos ya anunciado, de identificación de contagios en espacios cerrados. La idea es que a través del celular se identifique, si la persona llega a ser positiva, se le avisa a las personas que estuvieron en el sitio para que puedan irse a tomar una prueba y puedan identificar si son positivos. Adelante. El total de establecimientos que han obtenido el código QR ya al día de hoy son 70.811. Se han hecho 269.328 check-ins y los números telefónicos confirmados por COVID-19 ya son 30 y a los que se les dará seguimiento son 1.118. Esa es la segunda. La tercera son nuevas reglas para actividades económicas y fortalecimiento de las medidas sanitarias. Lo primero que acordamos con los empresarios aquí presentes es un fortalecimiento muy importante de todas las medidas sanitarias. El que no solamente el gobierno se haga responsable de darle seguimiento, sino todas las cámaras empresariales de dar seguimiento a todas las medidas sanitarias. El uso obligatorio de cubrebocas, el aforo permitido del 30%, el filtro sanitario obligatorio, el uso de cubrebocas y careta, la sana distancia, la limpieza de superficies, el informar de los positivos y sospechosos, la ventilación y el resguardo de 15 días para los casos positivos, tanto para sus trabajadores como con la instalación del QR para a quien se brinda servicio. Esa es la primera. La segunda, a partir del 23 de noviembre, es decir, del lunes, regresamos todos al horario de las 7 de la noche. Ya habíamos advertido de gimnasios, clubes deportivos, boliches, cines y teatros, exposiciones, librerías, museos, acuarios, casinos, pero también centros comerciales,
obviamente no las tiendas de autoservicio, de actividades sustantivas, pero sí los centros comerciales, las tiendas departamentales, negocios de barrio, estéticas y peluquerías y parques de diversiones. A las 7 de la noche sería el horario máximo para poder abrir. Y por otro lado, en el caso de los restaurantes, tienen permitido abrir hasta las 10 de la noche, pero acordamos con todos que hasta las 19 horas se va a permitir la venta de alcohol en los restaurantes. Y el aforo máximo permitido sabemos que es de 30% o de 40% si se utilizan exteriores. Estaremos también con las cámaras haciendo una revisión constante de la situación de los contagios y hospitalizaciones para, si es necesario, pues tomar mayor número de medidas. Como ustedes saben, también hubo un acuerdo con las distintas alcaldías de una restricción de bebidas alcohólicas para evitar, en los fines de semana, para evitar o inhibir las fiestas. Son 8 alcaldías un fin de semana y 8 alcaldías otro fin de semana, y esto lo vamos a mantener hasta que bajen los contagios. Por lo pronto son una vez estas alcaldías y el próximo fin de semana las siguientes. Y continúan sin autorización los conciertos y eventos masivos. Como dijimos, por lo pronto sigue cerrado el programa Reabre, sigue cancelado el programa Reabre de bares, antros y cantinas. Billares tampoco tienen permiso, baños públicos tampoco, eventos deportivos con público tampoco, y eventos sociales, convenciones y congresos tampoco. Y como saben, pues también escuelas y oficinas también siguen con trabajo desde casa. Adelante. Adelante. Este llamado de evitar celebraciones, fiestas o reuniones de más de 10 personas en riesgo, esto no está permitido en los hoteles, y hemos hablado también con el gobernador del Estado de México particularmente para que puedan tener una reglamentación similar, de tal manera que las fiestas de personas que viven en la ciudad no se realicen fuera de la Ciudad de México. Una campaña intensiva en medios de comunicación sobre el uso intensivo de cubrebocas y la sana distancia. Y bueno, esto es, le pido a Clark que nos explique cómo funciona el sistema QR de identificación de contagios. Claro, muchas gracias. Les platico muy rápidamente. Así como ya saben que todos los negocios tienen un filtro sanitario en el cual se les toma la temperatura, se verifica el uso del cubrebocas. A partir del día de ayer también empezaron a usarse estos códigos QR, en los cuales los negocios tienen que tener el código QR y orientar a la población a que lo use. No es obligatorio y no vamos a cerrar ningún establecimiento que deje pasar a personas sin pasar el código QR, pero la orientación es que sí los negocios lo tengan puesto y orienten a la población de su uso. Tan pronto como tú haces check-in en el QR, vamos a tener registrado esa entrada, en qué lugar y a qué hora. Y todas las noches vamos a cotejar con los datos del sistema de vigilancia epidemiológica y los laboratorios privados si hubo un positivo. Si un positivo apareció en la base de datos en un lugar, vamos a notificar a las personas que hayan entrado hasta media hora antes de que entró esta persona y hayan entrado hasta media hora después de que entró esta persona. Al día siguiente de este cotejo se va a enviar un mensaje SMS en el que el ciudadano, primero que nada, va a validar que recibió esta notificación, en la cual le vamos a notificar que estuvo en riesgo. No es alarmarlo, sino notificarle que puede presentar síntomas, dar un seguimiento de parte del Locatel en caso de que requiera síntomas médicos, y en caso de no recibirlo, recibe las recomendaciones generales. La primera recomendación es resguardarse, y la segunda recomendación es, si así lo desean, irse a hacer una prueba a alguno de los puntos de toma de muestra, de los cuales tenemos 210 en la ciudad. De igual manera, posteriormente, si el ciudadano no contestó este SMS y no tenemos acuse de recibido, Locatel le haría una llamada en la cual le preguntaría lo mismo. Si tiene síntomas, en caso de que esté bien, simplemente le hace referencia a que se quede en su casa o haga este seguimiento epidemiológico a través de una prueba. De igual manera, así continuaríamos en caso de que el ciudadano no conteste otra vez, se le volvería a marcar nada más para dar seguimiento, para entender si se da por enterado y que tome las medidas conducentes. Es muy sencillo y cabe la pena recalcar que 15 días después de que una persona hace check-in,
la base de datos borra ese registro, no lo necesitamos a largo plazo, lo necesitamos solo para un registro epidemiológico de 15 días, porque después de eso ya el curso de la enfermedad cumplió su periodo, y por esa razón estos datos se destruyen y solo sirven 15 días para notificar a las personas. No. Muy bien. Le voy a pedir a Fadlala que le dé la palabra a las cámaras y a los empresarios que están con nosotros. Muy buenos días. Muchísimas gracias a los empresarios, las empresarias que nos acompañan el día de hoy. Le voy a pedir en primer término al presidente de la Canaco que haga uso de la palabra, por favor. Muchas gracias. Buenos días tengan todas y todos ustedes. Saludo con afecto a la doctora Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, agradeciéndole la oportunidad de poder participar en esta conferencia de prensa. De igual manera, saludo a quienes hoy nos acompañan, esperando que todas y todos se encuentren muy bien. México vive una de las peores crisis en su historia, donde decenas de miles de familias mexicanas están enfrentando el luto ante la pérdida de alguno de sus seres queridos, a quienes desde aquí les enviamos un abrazo solidario. Estamos convencidos de que la prioridad debe ser salvar vidas y cuidar de la salud de todos los mexicanos. Y en ese sentido, siempre hemos acompañado, y así lo seguiremos haciendo, las medidas que ha tomado nuestro gobierno en esta materia. Pero al mismo tiempo, es indudable que como consecuencia de esta pandemia se ha provocado una grave crisis económica y social, cuyo principal componente, y es el que más nos ha lastimado, es la pérdida de empleos. Cuando hacia finales de marzo se toman las medidas de cerrar todos los negocios no esenciales y ante el desconocimiento de lo que podría venir, la expectativa en ese momento era que esta sería una medida temporal que terminaría el día 30 de abril. Desafortunadamente, tuvimos que enfrentar una realidad muy diferente, en la que incluso el día de hoy, 8 meses después, no sabemos a ciencia cierta cuánto tiempo más tendremos que convivir con esta pandemia. Y es en este sentido y ante esta indiscutible realidad que debemos construir entre todos una nueva normalidad en la que convivan por un lado el tema de la salud y por el otro el tema económico. Reconocemos el esfuerzo del gobierno de la Ciudad de México para llevar a cabo una reapertura ordenada de la actividad económica de nuestra ciudad y han contado con nuestro apoyo para llevarlo a cabo de la mejor manera posible en beneficio de todos. Las empresas formales que integran el sector terciario han demostrado su solidaridad y apoyo a lo largo de esta crisis. Durante los casi 4 meses en el que se cerraron las actividades, hicieron un esfuerzo muy importante por mantener su plantilla laboral, muchas veces adquiriendo deuda o incluso poniendo en riesgo su patrimonio personal para apoyar a sus trabajadores. Una vez iniciada la reapertura, vuelven a mostrar su solidaridad, haciendo las inversiones requeridas y tomando todas las medidas sanitarias necesarias para proteger a sus clientes y de esta manera proteger a la población en general. Ahora, una vez más estamos llamados a trabajar todos unidos, desde las empresas más pequeñas hasta las de mayor tamaño, para lograr superar esta crisis de la mejor manera posible y retomar el camino de crecimiento y prosperidad. Es por ello por la que, ante la clara evidencia del aumento de contagios y de hospitalizaciones, estamos aquí para pedirles a todas y a todos que hagamos un esfuerzo adicional para que rompamos la cadena de contagios. Todos quienes atendemos un negocio tenemos la obligación de cumplir y hacer cumplir las medidas de protección sanitaria en nuestros establecimientos. Solo así podremos bajar el número de contagios y volver a la normalidad. Estaremos coadyuvando a la recuperación de las empresas que han cerrado y a la recuperación de los empleos que se han perdido. Evitemos regresar al semáforo rojo, no bajemos la guardia. La situación financiera de las empresas ahora es muy diferente a la que se tenía en el primer trimestre del año, por lo que volver a cerrar tendría consecuencias muy graves para todos. La situación es muy seria y el desafío es mayúsculo. Actuemos responsablemente. Es por el bien de nuestras familias, es por la salud de todos. Y para terminar, quiero reconocer el liderazgo mostrado por nuestra jefa de gobierno para hacer frente a esta crisis y asimismo reiterar nuestro compromiso
para seguir trabajando de la mano con su gobierno en beneficio de todos. Muchas gracias. Muy bien. A continuación, el presidente nacional de Canirac, por favor. Muchas gracias. Un saludo a todos los asistentes. Es momento de no regatear el apoyo. Por ello, el sector restaurantero reconoce la determinación y felicita a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, por salvaguardar la integridad de las personas y mantener la economía en la capital del país. Y se suma el llamado de no bajar la guardia, extremar precauciones, evitar fiestas masivas y utilizar el cubrebocas a fin de evitar el aumento de contagios. Esta pandemia ha afectado la economía de muchas empresas. En nuestra industria estamos sufriendo estragos, pérdidas y cierres de lugares de forma permanente. Esto, por supuesto, afecta a miles de familias que dependen de los restaurantes, como son nuestros colaboradores y toda la cadena productiva que hay detrás de cada mesa servida. Por eso, debemos evitar un nuevo cierre de la economía o medidas restrictivas que condenen a los restaurantes de todos los tamaños a cerrar sus puertas definitivamente. Para que esto no suceda, hoy debemos más que nunca unirnos como sociedad y en torno a la jefa de gobierno y no bajar la guardia. En el México restaurantero reiteramos nuestro compromiso de mantener y reforzar las medidas de higiene en todos los establecimientos a través del protocolo Mesa Segura. Además, implementaremos el registro de clientes, personal y proveedores a través del código QR y seguiremos difundiendo la línea de atención Mesa Segura, mesasegura@canirac.org.mx, para que se reporten casos de establecimientos que incumplan las normas sanitarias. Estamos convencidos que una oferta restaurantera que cumple con toda la regulación sanitaria no solo ayuda a cuidar empleos y negocios, sino que también ofrece alimentos seguros a las personas que participan en el resto de las actividades económicas. Vivimos tiempos desafiantes en los que la solidaridad y la responsabilidad son claves para enfrentarlos. Insistimos en el llamado a la población, a las grandes, medianas y pequeñas empresas, así como a los restaurantes, a no bajar la guardia y a redoblar esfuerzos en los cuidados de salud. Hoy más que nunca nuestra ciudad nos necesita. Muchas gracias a todos. Muy bien. A continuación, por favor, al presidente nacional de la ANTAD. Muy buenos días, jefa de gobierno. La pandemia exige la suma de esfuerzos de todos los habitantes de la capital, en particular de la colaboración permanente del gobierno de la ciudad con la comunidad empresarial. Gracias, doctora Sheinbaum, por convocar a las organizaciones a participar en esta rueda de prensa. El motivo de nuestra participación no puede ser más prioritario: luchar todos y coordinar nuestros trabajos y la operación de nuestros negocios para evitar la propagación del COVID. Los asociados de la ANTAD desde luego se suman a este esfuerzo, como lo han venido haciendo desde marzo pasado. Durante la crisis de salud, en todos los formatos comerciales que integran la ANTAD, los autoservicios y supermercados, las tiendas departamentales y el amplio conjunto de tiendas especializadas, tiendas de conveniencia, farmacias, artículos para el hogar, papelerías, entre otras, se han aplicado protocolos. A estas prácticas los establecimientos comerciales les asignan la mayor atención. En los más de 6 meses pasados, en estas tareas se han cuidado y obviamente cada vez con más entrenamiento y experiencia por parte de los operadores y colaboradores de las tiendas, los múltiples aspectos para minimizar los contagios, todos ellos importantes. La sanitización, los aforos, el uso de cubrebocas y del gel antibacterial, así como las reglas de distanciamiento, la sanitización de las instalaciones e higiene de los empleados y la atención a los adultos mayores, entre otras medidas. Y es usual, y lo vemos todos los días al hacer nuestras compras, las tiendas se han convertido en vigilantes permanentes de nosotros, sus clientelas en los pisos de venta, para ayudarnos a observar estas reglas, ahora claves para evitarnos los riesgos de transmisión. Mientras no se disponga de la vacuna, las autoridades y los negocios de nuestra capital tendrán que atender la salud y también la economía. Tan imposible es detener la vida del trabajo para atender la salud como inviable resulta ignorar los riesgos de contagio sin aplicar control alguno
a la operación comercial diaria. Apreciamos del gobierno de la ciudad, doctora Sheinbaum, su determinación, prudencia y visión para hacer frente a esta disyuntiva entre salud y actividad económica. Debe igualmente apreciarse la atención asignada a la competitividad, dado, como bien lo valoran las autoridades, la aplicación no universal de medidas. Lamentablemente, algunos negocios puede llegar a generarles desventajas, pérdida de ventas e inclusive su cierre, dada la severidad de las deprimidas circunstancias económicas. Los asociados de la ANTAD agradecen a los consumidores su disposición para seguir cuidándose al acudir a los establecimientos comerciales. Sigamos las reglas sugeridas en las tiendas. Al realizar nuestras compras, cuidémonos y así nos cuidamos todos. Es indispensable repetirnoslo cuantas veces sea necesario. Usemos el cubrebocas, usémoslo correctamente, guardemos los distanciamientos apropiados, sigamos las recomendaciones de higiene, no ingresemos en zonas de riesgo. Y bueno, gracias de nuevo, doctora Sheinbaum, por su invitación a los asociados de la ANTAD para continuar con su gobierno la suma de estos trabajos a favor de la salud y de la economía. Le apreciamos la oportunidad de comunicar con usted, a los medios, los esfuerzos conjuntos de su gobierno y de las empresas para minimizar los riesgos de contagios y evitar su rebrote. Y recuerden, usen correctamente el cubrebocas. Muy bien, muchísimas gracias. A continuación, por favor, el presidente nacional de la ADI. Buenos días a todos. Para la ADI es muy importante y valioso el trabajo conjunto que hemos estado realizando a lo largo de los últimos meses con las autoridades de la Ciudad de México, encabezadas por la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, para implementar y fortalecer las medidas y protocolos de seguridad sanitaria frente a la contingencia provocada por el COVID-19. Ha sido un trabajo arduo y de total apertura con la Agencia Digital y la Secretaría de Desarrollo Económico, tomando en cuenta las ayúdale a regar, dice que no, porque está regando asociaciones y diferentes agentes económicos. Este diálogo y comunicación continua ha sido fundamental para implementar estrictos y eficaces protocolos de seguridad, la salud de los trabajadores, empleados y visitantes de los proyectos y desarrollos pertenecientes a los socios del ADI, así como del sector en general. Se han fortalecido las medidas de seguridad sanitaria en establecimientos y centros comerciales de los socios del ADI. Los centros comerciales que se reaperturaron a partir de julio de este año permitieron reactivar más de 34,000 puestos de trabajo e incentivar el dinamismo económico que tanto requiere la ciudad y la sociedad. La evidencia del buen manejo de las medidas sanitarias en los centros comerciales demostró que puede existir un control epidemiológico, lo que posibilita que la Ciudad de México se amplíe, entre otras cosas, los horarios de trabajo, así como el Buen Fin a 12 días. La ADI reitera su compromiso por fortalecer los protocolos de sanidad. Por ello, nuestros socios están implementando y continuarán haciéndolo con estrictos protocolos, todas las medidas que promueve la autoridad, tales como la capacitación a sus empleados para salvaguardar la seguridad de los visitantes, controles de entradas y salidas con filtros para tomar temperatura y uso de gel antibacterial, seguimiento de protocolos de limpieza y sanitización de áreas comunes, aforos restringidos, horarios escalonados para los empleados a la hora de entradas y comida, aplicación de pruebas semanales al 5% de los empleados y ahora, muy importante, la implementación del código QR, que sin duda creemos es una muy buena herramienta para controlar más esta pandemia y evitar más contagios. La ADI respalda las acciones y decisiones que está tomando la jefa de gobierno, doctora Claudia Sheinbaum, y junto con las dependencias involucradas para garantizar la seguridad e integridad
de los ciudadanos, así como para salvaguardar que los empleados que están en nuestras instalaciones mantengan la salud. Confiamos en seguir colaborando con el gobierno, ya que el trabajo en conjunto entre el gobierno e iniciativa privada ha de permitir la reactivación económica de la ciudad sin poner en riesgo la salud de los empleados, así como de los visitantes a los centros de trabajo. Gracias. Muy bien. Por último, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Valle de México, por favor. Señor Carlos Dopazo, no se escucha su mensaje. ¿Ahora? Buenos días, doctora, buenos días a todos. La Asociación de Hoteles del Valle de México, en representación de más de 400 establecimientos de hospedaje de la ciudad, expresamos nuestro solidario apoyo en cumplimiento de las medidas sanitarias anunciadas por usted y el gobierno el día de hoy. El grave problema de salud que nos aqueja podrá solucionar la participación y compromiso de todos los sectores económicos, la sociedad y el gobierno. Por ello, desde el sector hotelero, reiteramos nuestro respaldo a las medidas y protocolos sanitarios que se han implementado desde el mes de marzo. Manifestamos de antemano que continuaremos con la estrecha colaboración con las autoridades para garantizar a la población hospedada en nuestros establecimientos que lo haga de forma segura y sin riesgo de contagio. También reafirmamos el compromiso de nuestros establecimientos de hospedajes ubicados en la Ciudad de México para formar parte del programa implementado por la Secretaría de Desarrollo Económico para apoyar a personal médico en la lucha del COVID-19. Me permito hacer de conocimiento que tan acertada iniciativa obtuvo muy buenos resultados, ya que gran número de médicos y personal de salud goza en estos momentos de un lugar seguro para descansar cerca de nuestros centros de trabajo, y se puede dar cuenta de un estricto cumplimiento de las medidas sanitarias dictadas por nuestras autoridades en la materia. Agradezco de antemano su atención. Muchas gracias. Pues gracias. Pues pasamos a sus preguntas. Iniciamos con ronda de preguntas y respuestas. Carlos Navarro del Heraldo. Buenos días a todos. Me gustaría preguntarle si me pueden precisar cuántas unidades económicas representan todos estos líderes empresariales que armaron este frente y cuántos trabajos concentran en todas estas unidades. Bueno, estamos hablando aquí del sector servicios, del sector terciario. Prácticamente fue el sector que cerró durante la pandemia. Estamos hablando del 53% de la economía de la ciudad y representan más de la mitad de las unidades económicas en la Ciudad de México. Hay que recordar que fueron 5 los sectores que no cerraron: el sector salud, el sector farmacéutico, el sector de las telecomunicaciones, el sector de abasto y el sector financiero. Fueron los que no cerraron. El resto prácticamente fue el que cerró. Y lo que a los empresarios que invitamos fue precisamente a los del sector terciario, del sector comercial y de servicios, y estamos hablando de un poco más de 250,000 unidades económicas. ¿Y estas unidades cuántos empleados aproximadamente concentran? En cuanto a empleos, la Ciudad de México tiene cerca de 4,5 millones de trabajadores, y el sector terciario tiene un poco más de 2,5 millones de trabajadores. Un poco más del 50% de los trabajadores de la ciudad pertenecen al sector terciario de servicios, y son los empresarios y las cámaras más representativas a quienes hemos invitado a participar para anunciar las nuevas medidas que se pusieron en marcha, algunas en esta semana y otras a partir del próximo lunes. Me gustaría preguntarle al representante del sector restaurantero si pudiera dar un porcentaje de los negocios que cumplían con las medidas, si pudiera decir más o menos, no sé, un 80, un 90% los cumplían, y qué porcentaje no cumplía, porque vimos que la semana pasada algunos bares que se reconvirtieron en restaurantes, pues lamentablemente no cumplieron con las medidas y tuvieron que cerrarlos por el alza de hospitalizados.
pues si me permite, en realidad nosotros creemos que es raro el caso que la gente no cumpla. Es un gremio que nos hemos comprometido con la salud de todos los mexicanos, con la salud de la Ciudad de México. En el tema de los bares, en realidad no, yo hablaría más bien de los restaurantes. La dinámica de los bares es otra y no quisiera contestar por ellos. Gracias. Pero entonces, ¿va usted decir que el 100% está cumpliendo con las medidas sanitarias o 99, 98? Yo creo que la excepción quienes por alguna razón no han entendido la necesidad de cumplir. Nosotros como gremio hemos exhortado a todos a que cumplamos, porque es necesario ceñirnos y ayudar y ser parte de esta solución. Nosotros somos de los que pensamos que la autoridad tiene en nosotros unos aliados y nosotros exhortamos a todos los que cumplen. En realidad no tenemos casos de que haya gente que esté incumpliendo de manera progresiva. Por supuesto, puede haber sus errores, sus malinterpretaciones, pero hay el espíritu de cumplir. Y si hay alguna, inclusive nosotros tenemos por eso la página de Mesa Segura, @Canirac, para si hay algún caso de que no se esté cumpliendo adecuadamente la norma, no lo hagan saber. Más allá de este Frente Unido que están armando entre gobierno y sector empresarial, ya comentaban que refuerzan las medidas sanitarias, la revisión de cubrebocas y demás. ¿Qué más pueden hacer entre gobierno e iniciativa privada en esta situación? Bueno, es la participación conjunta para que no sea solamente la autoridad quien esté revisando el cumplimiento de las medidas, sino que entre todos lo hagamos. Lo segundo es el código QR, que hay una voluntad de que se cumpla y que nos permita seguir controlando las personas que lleguen a ser positivas, que estén contagiadas. Y el tercero, pues tiene que ver con esta colaboración permanente, de tal manera que estemos en comunicación, si es necesario tomar más medidas, las tomemos. Esta idea, por ejemplo, de que los restaurantes ya no vendan bebidas alcohólicas a las 7 de la noche, fue de los propios empresarios, y la idea es que se cumpla, que entre ellos lo promuevan, que se cumpla, que no tengamos que estar con inspectores en los restaurantes, sino que sea una medida que estemos cumpliendo entre todos. Y esta revisión permanente y, por supuesto, la campaña del uso de cubrebocas, la sana distancia y reforzar todas las medidas sanitarias. Por último, doctora, saber cuál fue el criterio que eligieron en coordinación con las alcaldías para definir cuáles eran las alcaldías, y si entendí, es un bloque este fin de semana, son 8, cambia el siguiente bloque el siguiente fin de semana y así van a ir intercalando, ¿o cómo va a ser? Sí, esa es la idea. Por lo pronto son 2 fines de semana, este fin de semana que inicia el día de hoy en realidad, y después las otras alcaldías el próximo fin de semana, y a partir de ahí pues vamos a ver cómo sigue este tema. La idea también es que hacia diciembre pues podamos estar en mejores condiciones. Para armar los bloques, doctora. Fue las propias alcaldías quienes decidieron, no hubo un criterio particular. Y es que no temen que por ahí para a Coyoacán pueda cruzar a Milpalta, que sí pueden vender alcohol, es por eso me genera dudas. Sí, entre las alcaldías, la Secretaría de Gobierno se pusieron de acuerdo quiénes serían primero 8 días, quiénes serían otros 8 días, y la idea es inhibir. Tenemos la experiencia inclusive en fiestas de pueblos o otros casos en donde cuando se inhibe la venta de alcohol se reduce particularmente la violencia. En este caso pues lo que estamos tratando de reducir pues es el número de fiestas, es un desincentivo. Obviamente lo queremos hacer el menos tiempo posible, pero pues depende también de cómo sigan creciendo los contagios. Buen día a todos. Continuamos con Eduardo Hernández del Universal. Hola, buenos días a todos. Doctora, preguntarle igual sobre el tema de la ley seca. ¿Por qué no decidir las 16 alcaldías al mismo tiempo y dividirlas en 2 bloques? Sí, no se trata de esta prohibición extrema, sino de desincentivar la realización de fiestas. Entonces tomamos esta decisión entre todos, entre las alcaldías y nosotros, de que sean 8 y 8, y vamos a ver cómo funciona.
La idea pues es desincentivar las fiestas privadas, ¿no? Como lo hemos dicho, no solamente en la ciudad, sino en otros países, en otras ciudades del mundo, pues el uso de alcohol hace que dejemos de tomar las medidas sanitarias, y entonces por eso es este desincentivo, y es temporal, obviamente, no se trata. Hay muchos estados de la República, por ejemplo, que durante los 2 meses que fue la emergencia sanitaria hicieron ley seca completamente. Nosotros estamos haciendo este esquema de 8 y 8 alcaldías, y vamos a ver cómo funciona. Doctora, preguntarle, con el Estado de México ya se reunieron, ya hablaron con el alcalde, con el gobernador, porque entendemos que solo Nezahualcóyotl se sumó, y dicen las otras alcaldías, en los otros municipios que se sumarán, a menos que el gobierno lo decida. Y el día de ayer estuve en comunicación con el gobernador del Mazo. Ellos también van a tomar una serie de medidas de horarios y algunas otras acciones, y el tema de la ley seca estaban por discutirlo con los municipios y ver qué municipios se integraban. Preguntarle en otro tema nada más, los autoconciertos estarán permitidos, porque ya están anunciando en diciembre en el autódromo algunos autoconciertos. Sí, por lo pronto la idea es que estén solamente en automóvil, como lo hicimos en algún momento, el autocinema. Por lo pronto vemos que eso es una actividad segura, y en todo caso pues estaríamos evitándolas si vemos que siguen creciendo los contagios. Pero estando en el auto cada uno pues no tiene muchos problemas de contagio. Muchísimas gracias, pase buen día. Continuamos con Rocío González de La Jornada. Hola, buenos días a todos. Doctora, preguntarle, ayer el subsecretario de Salud comentaba que los meses más intensos de la pandemia serán diciembre y enero, y urgía de alguna manera a modificar de manera más ágil la movilidad, por lo menos en 3 estados y aquí en la ciudad. No se va muy lento con lo que ahora nos anuncia en este cambio de evitar que la gente siga pues contagiándose. Sí, si recuerdan, la primera medida que tomamos fue reducir 1 hora el caso de los restaurantes. Eso apenas se van a cumplir 15 días este lunes que viene. Entonces vamos a ver el impacto de esta medida. Después, a la siguiente semana, tomamos la medida de suspender el programa Reabre, de tal manera que todavía no tenemos pues el impacto que esto va a tener. Si recuerdan, son alrededor de 15 días. Y ahora lo que estamos haciendo pues es tomar estas medidas. Recuerden que no solamente es restringir horarios, sino en nuestro caso lo que estamos haciendo pues es aumentar de manera sustantiva el número de pruebas, que nos ha ayudado mucho para poder aislar las personas que son positivas. Eso lo estamos haciendo con estos macroquioscos y las pruebas de antígeno, además de seguir manteniendo las pruebas de PCR en los centros de salud y en algunos otros kioscos de salud, y al mismo tiempo pues intensificar las campañas y hacer un llamado a la población a que guarde las medidas sanitarias. Y vamos a seguir evaluando de tal manera que podamos hacer este balance entre la protección de la salud y la actividad económica, que también es fundamental. Por eso decimos que el uso de cubrebocas, la sana distancia, no solo es una medida de salud, también es una medida para poder proteger los empleos. Así como las restricciones que anuncia en el horario de operación de los establecimientos, ¿no se están contemplando otras medidas para el transporte público? Se va a intensificar también la campaña. Desde ayer se están colocando carteles en el transporte público, tanto concesionado como del gobierno de la ciudad, para el uso de cubrebocas. Se está insistiendo con los concesionarios y obviamente con las empresas, el metro, Metrobús, transportes eléctricos y RTP para el uso de cubrebocas. Y de caso de ser necesario, a lo mejor regresaríamos al cierre de algunas de las estaciones para el movimiento más rápido de los trenes, pero todavía no está contemplado hasta el momento. ¿Cuál es el tiempo o el plazo que se tiene como límite
para evitar este retroceso al rojo? Es decir, ¿cuántos días estaríamos diciendo la libramos o no? Como ustedes saben, cada semana se hace una valoración. Todos los viernes anunciamos en qué circunstancia estamos y creemos que estas medidas nos van a ayudar pues a reducir el número de hospitalizaciones, que es finalmente lo que estamos buscando. Y obviamente el número de personas que lamentablemente fallecen por COVID. Esas restricciones serán, no sé, de manera como paulatina, así como se han ido abriendo en el color naranja. No habrá como un cierre parejo en caso de que nos encaminemos más hacia el rojo. Pues no queremos llegar a eso, obviamente, y cada semana evaluamos en qué circunstancias estamos y qué medidas debemos tomar. Por eso es el llamado, y hoy pues nos da mucho gusto que podamos hacer este acuerdo, este encuentro, que ya lo teníamos desde hace tiempo, pero que ahora lo estamos fortaleciendo más con los distintos empresarios, cámaras empresariales, empresarios de la ciudad, que nos ayuden a seguir insistiendo en estas medidas sanitarias. Sí, para alguno de los empresarios que me pudiese responder, ¿de qué tamaño sería el impacto económico ante otro cierre? Si gustas. Adelante, Nata. Pues mira, es muy difícil de medir. Lo que sí, y comenté en mi intervención inicial, es que en el primer trimestre del año las empresas venían caminando normalmente, compraban, vendían, pagaban deudas, y su problema no fue de solvencia, simplemente de un día para otro se cierran y tenían solvencia en ese momento. Entonces lo que sucede es que en ese momento había un cierto capital para poder hacer frente a los compromisos, para poder tener su nómina más o menos completa. Pero ahora, que son 8 meses después, ahora sí ya muchas de las empresas se encuentran con temas muy graves de solvencia. Ya ocuparon el poco capital que tenían, ya pidieron préstamos, ya recibieron apoyos por parte del gobierno de la Ciudad de México. En fin, están ahora sí de plano sobreviviendo. Entonces, un semáforo rojo en el cual se paralizaran totalmente las actividades de las no esenciales, pues sí tendría una afectación muy importante, parecida a la que tuvimos en el mes de mayo de este año, en el que, como dije también, lo que más lamentamos y lo que más nos lastimó fue la pérdida de empleos, y por supuesto habrá importantes cierre de negocios. Por eso es que estamos acompañando ahora a la jefa de gobierno para hacer este llamado, sí a nuestros afiliados, pero también a todos los habitantes de la Ciudad de México para que hagan conciencia. La jefa comentaba el tema de las fiestas privadas. Es muy importante que nos demos cuenta también que asistir a una fiesta pues pone en riesgo no a los que están en la fiesta, sino a la familia y a todos los que nos rodean. Entonces, no podríamos estimar, no podríamos hacer una estimación exacta el día de hoy, porque tendría que depender mucho del color del semáforo y de las actividades que estuvieran restringidas, en el mes de diciembre. Muchas gracias. Continuamos con David Santiago de La Octava. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días a todos. Yo quisiera tratar acerca del tema del código QR, doctora. Entonces, para dejar en claro, no es obligatorio que las personas tengan que tener un smartphone o utilizar ese escaneo para que se les pueda permitir el acceso a un comercio, doctora. No, pero sí les va a ayudar. Es decir, si estuvieron en un lugar en donde hay una persona que resultó positiva, pues se les va a avisar para que se puedan realizar una prueba. Entonces, no se va a sancionar a quien no lo haga, evidentemente, ni tampoco no se va a dejar entrar a quien no lo haga, pero todos los empresarios de restaurantes, de tiendas de autoservicio, etcétera, están de acuerdo en promoverlo, y eso pues nos va a ayudar a disminuir contagios, disminuir hospitalizaciones. Aprovechando que se encuentra Eduardo Clark, quisiera preguntarle, la Red por los Derechos Digitales expresó su preocupación por el cuidado de los datos personales. ¿Cuáles son las medidas que se están tomando precisamente para que estos datos no caigan en otras manos, vaya? Claro, David.
justo vimos el comunicado hace 3 días, vamos a emitir una respuesta más o menos formal nosotros punto por punto de las 6 recomendaciones que hacen, pero te adelanto que estamos cumpliendo lo que ellos orientan y de hecho me gustaría dejar 3 cosas claras. La primera es que como cualquier sistema de datos personales que tiene el gobierno recaba rutinariamente datos de los ciudadanos para dar los servicios y derechos que tenemos que otorgar, incluida la vigilancia epidemiológica. Aquí minimizamos el número de datos que requerimos de las personas al mínimo indispensable para dar seguimiento epidemiológico. Estos datos cumplen con todos los avisos de privacidad, protección de datos personales que nos mandata la ley y somos responsables dentro de la DIP de su protección y así lo entenderemos. De igual manera, las recomendaciones que emite R3D, hay un par que sí estamos tomando en cuenta, que vamos a aplicar, particularmente a la destrucción de datos posterior a 15 días, lo teníamos contemplado, lo vamos a explicitar mañana, de hecho hoy en la Gaceta, para garantizar a la gente que esos datos desaparecen después de que su utilidad ya no es necesaria para el monitoreo epidemiológico, así como la aclaración en términos de los sistemas de datos personales que ellos refieren, eso ya lo tenemos contemplado. De igual manera, el no hacer obligatorio el código QR para ingresar a lugares y muy importantemente no está contemplado como obligatorio para entrar a lugares esenciales, como lugares para farmacias, recoger víveres, nos evita los temas de exclusión que ellos ya mencionaban. No queremos discriminar a ninguna persona por no tener un celular y la orientación es que los comercios nos ayuden a orientar, a decirle a la gente, hazlo si quieres, pero no cerremos ningún lugar o no sancionemos a ninguna persona por no hacerlo. Eso atiende, a mi parecer, los 5 de los 6 puntos de R3D, el 6º punto que tiene que ver con las aplicaciones como en otras partes del mundo de Bluetooth. Yo lo que les diría es una alternativa que no consideramos porque a nuestro gusto no hay un solo caso de éxito a nivel mundial de ese tema, particularmente por las sensibilidades de los contactos vía Bluetooth y por eso elegimos hacer este sistema. Lo vamos a resguardar con toda la disciplina que tenemos que tener y entendemos perfectamente las responsabilidades a las que nos hacemos acreedores del gobierno de la ciudad al tener estos datos y nuestro compromiso es protegerlos con esa responsabilidad. Si me permites complementar, Eduardo, y para la pregunta de David, hay una cosa importante, tú mencionabas si no tienen teléfonos inteligentes o tienen teléfonos inteligentes de baja gama. De manera automática, desde hace 4 generaciones, digamos, de teléfonos, si tú abres la cámara, te lee el QR, no requieres descargar ninguna aplicación, eso es bien importante enfatizar. En caso de que no pudieses hacer esto en virtud del teléfono que tienes, puedes mandar, abajo del código QR hay un folio específico de cada establecimiento, puedes mandar de manera gratuita al 51515 el folio y se cumple el mismo propósito. Esto garantiza, por supuesto, que todas las personas puedan utilizar. En segundo lugar, agregando a lo que ya mencionó Eduardo, nosotros no tenemos el cruce necesariamente de nombre y teléfono, únicamente vemos un número telefónico y ese número telefónico se elimina a los 15 días. Lo mismo que la información de ubicación en donde estuvo, porque después de 15 días no tiene ningún sentido para nosotros guardar esta información, dado que solo se usa con fines epidemiológicos y como sabemos, la ventana de duración de la epidemia pues es justamente 15 días. Y en tercer lugar, evidentemente nosotros queremos evitar que haya cualquier tipo de discriminación o que se impida que las personas accedan a bienes o servicios. La obligación está por parte de los establecimientos de descargar y pegar el QR y la orientación, por supuesto, a que las personas hagan el check-in y así como los datos que mostró la jefa de gobierno así lo han hecho, ¿no? Las personas de la ciudad, como desde el principio de la pandemia, la verdad, pues se unen a estas iniciativas de manera proactiva y los datos nos muestran pues, que la mayoría de las personas en realidad están haciendo este check-in entendiendo pues que es para el mejor cuidado de absolutamente todos. Entonces, bueno, era importante nada más mencionarlo. Gracias. Muchas gracias, Pepe. Y también, ayer pudimos recorrer algunos centros, unas tiendas de autoservicio. Ya están implementando este código QR. Sin embargo, observamos también que hay largas filas todavía para poder ingresar. Obviamente, esto es un proceso. Entonces, ¿cómo se puede ahí hacer el tema de de agilizar
la entrada y para que no haya aglomeraciones en algunos centros comerciales, algunas tiendas de autoservicio, también aprovechando que se encuentra el delantado. Si me permite, doctora, por favor. Pues las tiendas están tratando de cuidar eso y cuidar la sana distancia, pero cuando se dan aglomeramientos es complicado. Por eso también hacemos un llamado aprovechando este foro a la ciudadanía para que nos ayude en ese tema, nos ayude a cuidar esa sana distancia, a cuidar las medidas sanitarias que se han aplicado en los establecimientos comerciales de los socios de la ANTAD desde el principio de la pandemia. Y también, aprovechando que se encuentra la secretaria de Salud, hablaba de 4 personas que se encontraban, que ya fueron detectadas en los macroquioscos. Si tendrá algunos más detalles, ¿dónde fueron hallados estas personas? Nada más fueron, en el primer bloque se hicieron 45 pruebas rápidas y de estas se identificaron 4 casos positivos sin sintomatología grave. Entonces se les dieron todas las orientaciones. La recomendación fundamental es resguardo en casa y avisar a sus contactos para que también se resguarden. Y con esto tenemos mucha más capacidad de cortar cadenas de contagios. Muchas gracias a todos. Siguiente pregunta, Daniela Vega de Uno TV. ¿Qué tal, doctora? Buenos días. Buenas tardes para todos los participantes. Me gustaría preguntarles respecto a esta cuestión de las pruebas en los macroquioscos, ¿qué estrategias se tienen contempladas de prevención, los protocolos de seguridad? Nos comentan que son 4 personas las que ya resultaron positivas en estas pruebas rápidas de antígeno. ¿Cómo serían trasladadas de regreso a sus hogares? La dinámica es distinta a las pruebas PCR que tardan entre 8 o 10 días en recibir los resultados. Aquí tenemos una prueba que se obtiene en 15, 30 días. Si una persona da positivo, ¿cuál es el protocolo que sigue? Seguramente esa persona tendrá que subirse nuevamente al metro para trasladarse a su hogar o tomar algún otro medio de transporte, camión, un taxi. No sé qué se tiene previsto en el marco de esta estrategia para evitar justamente que estas personas identificadas como positivos en los macroquioscos pues no se conviertan en una persona que podría contagiar a alguien más. Sí, nosotros apelamos siempre a la responsabilidad ciudadana. Si una persona es positiva, pues tendrá que guardar todas las medidas sanitarias para regresar a su casa y poderse resguardar. Difícilmente podríamos otorgarle algún transporte a todas las personas que resulten así. Entonces, lo importante es que las personas conozcan que son positivos, guarden todas las medidas, uso de cubrebocas, caretas si es necesario, etcétera. Se les dan todas las indicaciones para que regrese a su casa y se resguarde. ¿Algún protocolo particular dentro de los macroquioscos como para de inmediato hacer un aislamiento? Esencialmente se les da la información y se les da todas las indicaciones que tienen que seguir para poderse resguardar. Y algo muy importante, se les da un comprobante médico de su positividad, que es una parte muy importante para poder avisar a sus trabajos de que en efecto son positivos y no pueden asistir a trabajar en caso de ser necesario. Doctora, nos comentaba al principio de la conferencia que de mantenerse la tendencia a la alta en el mes de diciembre, a finales de diciembre tendríamos la misma ocupación hospitalaria de mayo. Eso significaría que de seguir así, como lo hemos visto, son 15 días ya de esta estrategia con las restricciones, pero sin embargo se mantiene esta tendencia al alza. De seguir así, para Año Nuevo tal vez la Ciudad de México podría regresar al rojo. Nuestra obligación es informar de qué es lo que está ocurriendo y tomar las medidas. Repito, apenas el próximo lunes estaremos viendo el impacto de las primeras medidas adicionales que tomamos, hasta la siguiente semana de las medidas que tomamos la semana anterior de suspender el programa Reabre, y estaremos viendo pues estas medidas que tomamos hoy hacia las siguientes semanas. Entonces, evidentemente, si la próxima semana siguen aumentando, pues estaríamos platicando con los distintos empresarios y viendo las medidas adicionales que pudiéramos tomar. Creemos que lo que hemos demostrado del mes de julio a la fecha es que aun cuando se fueron abriendo distintas actividades económicas, pudimos mantener el número de contagios y hospitalizaciones, y la idea pues es regresar a esa circunstancia, que sin necesidad de estar cerrando
la actividad económica de manera generalizada, podamos seguir manteniendo esta situación. Entonces, lo que sí es que es la responsabilidad que hemos tenido hasta ahora de seguir informando, manteniendo estas medidas, orientando si es necesario tomar más medidas. Y no sé si nos puede adelantar un poco sobre la reunión que sostuvieron el día de ayer, no sé si ya se llevó a cabo la segunda con las autoridades eclesiásticas para definir las medidas para el 12 y 13 de diciembre. Sí, tuvimos la reunión, fue una excelente reunión y tomamos el acuerdo de informar conjuntamente el lunes y el martes vamos a tener una conferencia de prensa. Entonces, prefiero guardar pues los acuerdos que tuvimos para poderlo hacer conjuntamente entre las autoridades eclesiales y nosotros. Última pregunta, Sara Pantoja, de Proceso. ¿Qué tal, doctora? Los dirigentes empresariales, buenas tardes. Preguntarle primero al representante de la Asociación de Hoteles. Menciona que siguen dando el apoyo para personal de salud que se quede, que pueda estar hospedado en sus instalaciones. Preguntarle cuánto dinero han invertido ustedes como asociación para apoyar a este personal médico y cuántos huéspedes siguen en sus habitaciones. No se escucha, creo que está apagado el micrófono. A don Carlos lo paso. Sí, escucho. Bueno, ahí está. Buenas tardes. Aproximadamente desde el mes de marzo hablamos de alrededor de 100 millones de pesos que hemos aportado en habitaciones. Hay días de 1.500 habitaciones diarias. Ahorita llevamos un promedio de 600 habitaciones aproximadamente al día en los 417 hoteles de la asociación. Y esto es para médicos, enfermeras, ¿quiénes más se están hospedando ahí con ustedes? Todo el personal médico que traiga una carta del hospital, sean enfermeros o sanitarios, doctores sanitarios. ¿Estos 100 millones de pesos salen, digamos, directo de la bolsa de los hoteleros? ¿O tienen algún apoyo de fundaciones o algo así? 100% de los hoteleros. Bien, gracias. Por otro lado, doctora, al principio de la presentación hubo algunos problemas ahí con el audio y no alcanzamos a escuchar bien qué negocios tendrían que cerrar a partir de las 7 de la noche la próxima semana. Si nos puede ayudar para resumirlo, por favor. ¿Nos pones la presentación? Ahí está, son gimnasios y clubes deportivos, boliches, cines y teatros, exposiciones, librerías, museos, acuarios, casinos, centros comerciales, tiendas departamentales, obviamente de lo que no es esencial, negocios de barrio, también estamos orientando a cerrar a las 7 de la noche, estéticas y peluquerías y parques de diversión. Bien, muchas gracias. Y por último, doctora, si me permite preguntarle de otro tema. Ayer en el Senado se aprobó el consumo lúdico de la marihuana para personas mayores de 18 años y la posesión hasta 200, una cantidad mínima que puedan llevar consigo. Quiero preguntarle qué efecto tendrá esta medida en caso de que sea aprobada también por los diputados en la Ciudad de México y qué efecto también para el combate al delito de narcomenudeo en la ciudad. Sí, primero decir que estoy de acuerdo en esta medida que tomó el Senado y segundo, pues tenemos que ver ya la regulación en particular. Esencialmente, y hasta donde entiendo, es el cultivo de determinado número de gramos, no sé, plantas en casa y obviamente la parte de comercialización pues está todavía regulada. Entonces, me parece bien y obviamente tenemos que esperar la regulación específica, estas son regulaciones nacionales y ver esto cómo se resuelve. Evidentemente el tema de el combate a la delincuencia, los delitos, pues sigue en la ciudad,
pero me parece bien esta medida que se toma. ¿Podría ayudar a que la existencia de narcotienditas y estos pequeños establecimientos que hemos visto que descubren en los operativos policíacos desaparezcan y por lo tanto que esta actividad genere menos violencia de la que vemos en la ciudad? Pues obviamente se trata de ello, pero si nos permites pues saber exactamente qué fue lo que se aprobó, cómo se va a regular y para poder pues dar mucho más información tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía. Bien, gracias. Y por último, perdón, un detalle con la doctora Oliva. Doctora, nos reportan que en algunos kioscos hay unidades de traslado para, no sé, si llegan a detectar a personas con síntomas muy graves. ¿Esto es correcto, doctora? No, debe haber una coincidencia, pero en la lógica de los macroquioscos, kioscos móviles y kioscos y centros de salud, la idea es orientar a la persona y que la persona se movilice. Por supuesto, si hay un caso grave que ahí en ese momento se pone mal, se llamaría al 911. Pero la lógica es esta orientación para que la persona se traslade si es necesario, si salió positiva a la prueba rápida. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. Concluimos con la conferencia, muchas gracias. Muchas gracias a todos los empresarios, cámaras que están con nosotros. Gracias, buena tarde. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes a todos. Gracias, buenas tardes.